Mi nombre es María Fernanda Parra Ramírez. Soy la directora de Muntubantú, Centro de Memoria, Documentación y Materialidades Afrodiaspóricas. Hoy nos unimos a la conmemoración colectiva del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado interno. Esta fecha se instituyó mediante la Ley 1448 del 10 de junio del 2011, cuyo objetivo principal es la reparación integral de todas las víctimas que ha dejado la estela de violencia en el país. Esta ley además propende por la conservación y recuperación de la memoria histórica y el esclarecimiento de las verdades. Hoy, 9 de abril del 2023, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica, con la campaña 9+9, Memorias en Resistencia, también conmemoramos el magnicidio que sucedió en 1948, el 9 de abril de 1948, día donde el líder social y político Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Hecho que no solamente circunscribió en Bogotá, sino también en todo el territorio nacional. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán no debe ser tomado como un punto de partida de la violencia en el país, sino como la continuidad de un largo conflicto que se hunde en los inicios del Estado colombiano y que nos llevó a varias guerras durante el siglo XIX, las cuales continuaron en el siglo XX bajo los colores y los partidos liberal y conservador, y en la actualidad, bajo otros intereses, el conflicto armado no ha cesado. Una particularidad del conflicto armado en Colombia es que muchos de los casos han sido el propio Estado el que ha generado las víctimas. Con José Hilario López planteó la mazonda de las transformaciones. No creáis que la libertad de los esclavos tenía el sentido simplemente retórico que en otras latitudes del mundo puede ser señalado. José Hilario López y el liberalismo de entonces libertaba a los esclavos realizando mayor obra que la independencia misma, oídlo bien. Contra el hecho económico, porque al esclavo la oligarquía conservadora del Cauca y del país lo quería mantener como esclavo y atacaba de comunista a José Hilario López por el hecho económico que representaba la libertad de los esclavos. No fue un gesto romántico el del Partido Liberal en aquella época, en aquella etapa histórica sin precedentes. El Partido Liberal, del que nosotros somos herederos, se elevaba contra la más fuerte preeminencia económica del Partido Conservador para mantener la esclavitud, y el Partido Liberal ganó la batalla. Bienvenido el esfuerzo del Centro Nacional de Memoria Histórica para conocer las verdades sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia. Igualmente celebramos la designación del 9 de abril como el Día de las Víctimas, para nosotros empezar a conocer la verdad de un conflicto que nos lleva 214 años consumiéndolo. Sea dicho la verdad que la violencia o las violencias no se han manifestado con la misma intensidad, de la misma forma en todas las regiones del país y frente a todos los grupos étnicos. Por eso es necesario contemplar la perspectiva étnica y la perspectiva regional para establecer, para conocer las víctimas del conflicto en Colombia. Y en este país, un grupo étnico que casi no es conocido, el proceso por el cual han sido víctimas y victimizados por el Estado colombiano desde el momento de su fundación, son los descendientes de los africanos y sus descendientes, quienes fueron sometidos a diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, una violencia militar
que cuando fueron capturados en África y traídos a estas tierras donde se les esclavizó y fueron víctimas de una violencia jurídica, pues fueron despersonalizados, deshumanizados, cosificados, convertidos en mercancía, llevados a un mercado para ser propiedad de otro ser humano. Fueron víctimas de una violencia y explotación laboral con un trabajo que iba de sol a sol y los productos, las ganancias, se repartían entre los amos. O sea, es un proceso de empobrecimiento sostenido durante más de 350 años. Hemos sido víctimas también de una violencia religiosa porque se nos impuso un sistema de creencia donde antes en el inconsciente y el subconsciente de estas poblaciones había otros sistemas de creencias religiosas. Así las cosas, entonces, nosotros hemos sido víctimas de una violencia ejercida del Estado contra unos sectores de la población. Y esto es importante recalcarlo y recabar, que la violencia y las víctimas en Colombia tienen una connotación especial, porque han sido producto de un conflicto del Estado, de las élites que representan al Estado, para subyugar a unas clases, y no ha sido la violencia clásica de las clases dominadas y oprimidas contra los opresores. Entonces, aquí reviste una característica muy importante del Estado colombiano, que justamente parte de esa violencia ha significado impedir el acceso, la democratización política y económica del país. Y hablando de la democratización política, pues nosotros sabemos que desde el comienzo, desde la fundación del Estado colombiano, es decir, de la Nueva Granada en un comienzo, fueron muchos los afrodescendientes que participaron en la gesta libertaria contra España. Pero no solo como soldados rasos, sino también en la oficialidad. Algunos de estos oficiales tenían aspiraciones políticas y esperaban que al consolidarse la nación, al consolidarse el Estado, los pudieran representar a su clase. Fue por esto entonces que mandó Santander a asesinar a Padilla, porque él mismo lo reconoce, el afecto que tenía Bolívar por Padilla, y decía Bolívar que a Padilla lo único que le faltaba para ser igual a todos ellos era la sangre, es decir, Padilla no pertenecía a lo que podemos ya llamar la nobleza neogranadina. Lo único que le faltaba para ser igual a todos ellos era la sangre. Y Santander, de celos, decía que él, en caso de que Bolívar falleciera, el mando debía seguir justamente entre los granadinos, la oficialidad granadina, debía seguir Padilla, pero él se negaba y decía que no estaba dispuesto a hacerse subalterno de Padilla. Lo mismo ocurrió en menor diferencia en Santander cuando manda a fusilar al teniente coronel Infante, conocido como el Negro Infante. Entonces miremos que en ese preciso momento las armas del Estado estuvieron prestas a sojuzgar, a someter a condición de víctima a estos afrocolombianos, a estos afrodescendientes que tenían un pensamiento y una aspiración distinta para participar dentro de la nueva república. Esta violencia, estas víctimas se prolongaron durante todas las guerras del siglo XIX. Durante todo el conflicto, las más de 10 guerras que cubrieron gran parte del territorio nacional en el siglo XIX, que fue la prolongación de la violencia y fue dejando una estela de víctimas por todo el territorio nacional. Pero al Chocó, concretamente, y podemos decir un poco la región pacífica, aunque en el sur hay una situación totalmente diferente a lo que aconteció en el norte, solo en el siglo XX la violencia política liberal conservadora llega a estos territorios. Y esto hay que hacer un énfasis. Los partidos políticos desde el momento de su creación hasta la actualidad se han convertido en agencias del Estado. Los partidos políticos llegaron a los territorios primero que el Estado. Y después del Estado después de los partidos políticos llegó el Estado, con algunas tenues soluciones a los problemas que en muchas partes todavía no se ha solucionado. ¿Esto qué implicó? Que los liberales y los conservadores actuaron como agentes del Estado y llevaron el conflicto al territorio, a todas las partes del territorio. Y la guerra de los 1000 días, es decir, fue la primera gran conflagración nacional, porque no hubo pues, parte del territorio que no se viera infestado por este conflicto. Y así llega este conflicto a generar muchas víctimas, miles, cientos de miles
de víctimas en todo el territorio nacional, y el siglo XX se convierte justamente en la prolongación de una guerra auspiciada, generada por el control del Estado entre unas élites políticas que participaron en la independencia, pero cada una tenía intereses diferentes y llevaron pues la violencia para generar víctimas. El punto más alto de este conflicto, de esta violencia, de estas víctimas, fue justamente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y es bien importante matizar que la violencia no comienza, las víctimas no comienzan en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, sino que las víctimas, la violencia, el conflicto es consustancial al surgimiento del Estado Nacional. Ese año, el conflicto que ya venía, las víctimas que ya venía generando toda esta guerra, alcanzó su punto más alto, y con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, entonces se expandió la conflagración por todo Colombia. Esto no solo fue un bogotazo, esto fue un colombianazo, porque no hubo pues municipio, región, villa del país que no se viera envuelto en este conflicto, que no dejara víctimas humanas, víctimas psicológicas del conflicto armado. Entonces, por eso hablamos de las violencias, de las regiones y de las verdades que tenemos que conocer en el desarrollo de estos procesos, si es que realmente queremos sanar, queremos el surgimiento de un nuevo Estado donde quepamos todo, donde podamos vivir libres, en paz, con tranquilidad, donde el padre de familia salga de la casa sin la zozobra de no volver, donde la madre sepa que sus hijos siempre van a estar presentes. Entonces necesitamos construir un nuevo país, y para esto es necesario volver sobre el pasado para nosotros poder curar esas heridas que nos generó la violencia. Insistimos entonces en la perspectiva étnica y regional de las víctimas, porque en el caso del departamento del Chocó tenemos evidencias, tenemos documentación que esta segunda ola de violencia, digamos la que empezó en el 48, se expande por acá, y fue justamente en la región de Catrú, en el Baudó, donde se comete el primer crimen contra un sacerdote, el padre Modesto Arnaud, representante del Partido Conservador, por el maridaje que había entre la Iglesia Católica y el Partido Conservador. Es asesinado en las playas de la población de Catrú por un representante del Partido Liberal. Esto fue pues un crimen horrendo, porque empezó la violencia a tocar a los religiosos, que siempre se habían mantenido al margen de la participación directa. Ellos habían sido instigadores del conflicto, instigadores de la generación de las víctimas desde los púlpitos, desde sus discursos, desde las procesiones, desde todo este aparataje de la religiosidad católica, católica, que siempre pues, estuvo unido a uno de los sectores económicos más poderosos de Colombia. Y hablar entonces del maridaje de los sectores económicos del Partido Conservador, en este caso, que reitero, es una fracción del Estado, de la élite colombiana. También tenemos que remitirnos a algo de lo cual Jorge Eliezer Gaitán nos habló, y fue precisamente la esclavización y lo que esto generó. Más allá de lo que acabamos de escuchar que decía en su momento Jorge Eliezer Gaitán, es entender el hecho de la esclavización como un acto de violencia ejercido contra los afrodescendientes, contra los afrocolombianos, y no fue un gesto de amor al prójimo, no fue un gesto de benevolencia, fueron los cálculos económicos que llevaron justamente a abolir la esclavización pero indemnizar al amo. Es decir, se volvió a cometer una injusticia, se volvió a revictimizar a las víctimas que después de más de 350 años produciendo riqueza para una élite colombiana, a la élite tuvo que pagarle para que dejara en libertad a esta población. Y no hablamos que fue una élite conservadora, fue una élite liberal, fue una élite conservadora, fue una élite blanca, criolla, mestiza, granadina, la que recibió los beneficios no solo por el trabajo esclavo, sino por la liberación de esa mano de obra. Entonces aquí se cometió otro acto de violencia, nuevamente una víctima de la economía. Entonces nosotros lo que hablamos es justamente todo ese tipo de reparaciones, porque al tocar el tema no lo hacemos por la victimización, por caer en el llanto, en el lamento, sino como un acto de justicia, un acto reparador, porque los colombianos
los afrocolombianos necesitamos y merecemos igualmente y queremos vivir en paz, como todos los colombianos. Y por eso apelamos a que la memoria nuestra, que no es conocida en el país, en muchos casos ni siquiera por nosotros mismos, sea tenido en cuenta como parte de la memoria nacional. Entonces, por eso hablamos de las memorias, de las verdades que este país necesita conocer y que son muy importantes para el proceso de sanación, para el proceso de reconciliación. Hablar entonces de las víctimas también nos lleva a otra perspectiva, que son las madres, que son las mujeres, especialmente las mujeres negras. De esas víctimas silenciosas casi nunca nadie se acuerda. Esas víctimas que no solo llevan y han llevado el luto por dentro, sino también por fuera, en sus trajes. Porque las madres negras, durante la esclavización, parieron hijos para ser violentados, para ser víctimas de los amos. Y ahora, hace más de 100 años, están pariendo víctimas para el conflicto armado. Entonces lo que necesitamos es que nuestras mujeres ya no sigan pariendo víctimas para el conflicto, que nuestras mujeres tengan hombres, que tengan hijos, que tengan hijas, que también puedan vivir libres y en paz, para así entonces poder sanar todas las heridas y todos los daños. Y esto también requiere una dimensión psicosocial de las víctimas del conflicto armado, porque no solo es decir la paz, pero la paz también ha dejado y va a seguir dejando unas secuelas en las madres, en las víctimas de todo el conflicto. Al señalar diferentes tipos de reparación y los hechos victimizantes, tales como la desaparición forzada, tortura, delitos contra las personas, delitos de coacción y contra la libertad. Aquí entonces podemos describir diferentes tipos de violaciones que hemos sufrido las mujeres, en especial las mujeres negras. Empezando por las flagrantes violaciones a nuestras condiciones de ciudadanas con plenos derechos y deberes políticos y accesibilidad al Estado. Hecho que empezó a cambiar a partir del plebiscito de 1957, cuando Colombia vivía en medio de un pico alto de la violencia política. En este conflicto, las violencias no solo han sido físicas, sino también psicológicas, como lo reconoce la ley, al señalar diferentes tipos de reparación y los hechos victimizantes, tales como desaparición forzada, tortura, delitos contra la libertad. Aquí entonces podemos describir diferentes tipos de afectaciones que hemos padecido las mujeres, en especial las mujeres negras. Pues fue allí donde se instituyó el sufragio universal, pero las mujeres seguimos padeciendo la violencia de nuestros derechos en cuanto no teníamos representación política y seguíamos siendo miradas como menores de edad por el sistema patriarcal y machista que empezó a imponerse a través de los padres, de los hermanos, de los maridos, de los cónyuges, lo que en la práctica significaba la negación de la participación política en forma voluntaria, autónoma y consciente, pues existía una coacción sobre las decisiones de las mujeres. Esto viene al caso por tratarse de un hecho victimizante y un tipo de violencia que es diferente pero no menos importante y de la cual muchos no quieren hablar o reconocer como víctimas a quienes la viven. Quienes son víctimas de este tipo de violencia son víctimas de feminicidio político, de feminicidio social, feminicidio académico e intelectual, porque de manera directa o indirecta, históricamente nosotras las mujeres hemos sufrido daños y vulneraciones a nuestros derechos. Esto además nos expone a otras violencias que también nos victimizan físicamente y nos dañan psicológicamente, por lo cual nosotras demandamos reparaciones y garantías de no repetición de acuerdo a nuestras condiciones para poder seguir decidiendo o diciendo ni una más, nunca jamás. Para nadie es un secreto que en más de 200 años las mujeres, nosotras, hemos sido víctimas de todas las violencias. Además, hemos parido hijos para la guerra y queremos parir hijos para la paz. Demandamos poder salir a despedir a cualquier miembro de nuestra familia sin zozobra, sin que tal vez esa persona no regrese. Cuando nos arrebatan a nuestros seres queridos, nos dañan a nosotras también, descomponen nuestras familias y a su vez con todo esto se rompe el tejido social.
Son necesarias todas estas iniciativas que nos conduzcan como humanidad y como sociedad colombiana a ponerle fin a tantos años de violencia y a la generación de tantas víctimas.